Verso 21. Porque de estas cosas los judíos, habiéndome atrapado en el templo, estaban tratando de matarme. Verso 22. Habiendo obtenido por lo tanto ayuda de Dios hasta este día, he permanecido dando testimonio tanto a pequeños y a grandes, diciendo nada diferente de las cosas que tanto los profetas como Moisés hablaron que iban a ocurrir. Verso 23. Que iban a venir, que el Cristo debe sufrir y que primero por una resurrección de los muertos Él va a proclamar luz a las naciones, luz al pueblo, o sea, al pueblo de Israel y a las naciones. Entonces esto es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que primero debía sufrir el Mesías y que después seguía su resurrección de los muertos, y después de esta resurrección él iba a proclamar luz al pueblo de Israel y a las naciones. Estaba anunciando todas estas cosas que ya se venían proclamando desde las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sabemos que se diferencia de la revelación que está en las epístolas de la prisión. Continúo en el verso 24. Y él haciendo una defensa, Festo con una voz alta o una voz dura, dijo: ¿estás loco, Pablo? Mucho aprendizaje te ha enloquecido, te enloquece. Verso 25. Y él dice: no estoy loco, nobilísimo Festo, pero de verdad y sobriedad. Dice así: pero de verdad y sobriedad digo lo que hablo. Las cosas que digo son de verdad y sobriedad. Verso 26. Porque el rey conoce sobre estas cosas, ante quien también yo hablo. Sin temor, porque ninguna de estas cosas estoy persuadido que son ocultas de él, porque esto no ha sido hecho en una esquina, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue el verso 27. ¿Tú crees, rey Agripa, en los profetas? Yo he conocido que tú sí crees. Verso 28. Y Agripa le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuades a volverme cristiano. Verso 29. Y Pablo, dijo: habría deseado ante Dios, tanto en poco o en mucho, no solo a ti, sino también que todos los que me oyen hoy se vuelvan como yo soy, pero sin necesidad pues de que tengan estas cadenas. Verso 30. Y él, habiendo hablado estas cosas, el rey se levantó y el rey y el gobernador se levantaron, Berenice también y quienes estaban con ellos. Verso 31. Y habiéndose retirado, ellos hablaban uno con el otro diciendo: este hombre no hace nada digno de muerte o de que esté en cadenas. Verso 32. Y Agripa dijo a Festo: este hombre pudo haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Aquí vemos cómo se estaban dando las cosas para que Pablo cumpliera
lo que nuestro Señor Jesús le dijo de que él iba a dar testimonio a las naciones, ¿cierto? Que iba a ir a Roma. Entonces continúo con el capítulo 27. Pero si se sigue viendo acá que el contexto de estas buenas noticias que tenía Pablo era lo que había sido revelado en la profecía y en la ley de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, y entonces, o sea, el Pentateuco. Y entonces vemos que no mencionaba acá todavía Pablo estas revelaciones inescrutables que después nuestro Señor Jesucristo le revela al apóstol Pablo. Continúo con el capítulo 27. Y cuando nuestro navegar a Italia fue determinado, ellos, capítulo 27, ellos, verso 1, ellos nos entregaron tanto a Pablo y a ciertos otros prisioneros a un centurión llamado Julio, de la banda de Sebastos. Verso 22, de verso 2. Y habiéndonos embarcado en un barco de Adramitium, nosotros habiendo ya casi para navegar por las costas de Asia, comenzamos a navegar estando con nosotros Aristarco, que era un macedonio. Aristarco después se vuelve cristiano, que era un macedonio de Tesalónica, o sea que él recibe también el evangelio del reino en este viaje, que era un macedonio de Tesalónica. Él recibe el evangelio de la gracia de Dios. Verso 3. Al próximo día también nosotros llegamos a Sidón, o sea, tocamos tierra en Sidón, y Julio, ¿cierto?, que era el centurión, Julio, cortésmente, hablándole a Pablo, le permitió que fuera donde unos amigos y recibir de ellos algunas atenciones. Verso 4. Y luego, habiendo comenzado a navegar, navegamos hacia Chipre, porque los vientos eran contrarios. Verso 5. Y habiendo navegado por el mar sobre contra Cilicia y Panfilia, llegamos a Miria de Licia, y allá el centurión encontró una nave o un barco de Alejandría que navegaba a Italia. Nos puso nos subió a este barco, verso 7, y habiendo navegado lentamente muchos días y con dificultad, llegando contra Nidus, el viento no nos permitió, navegamos bajo Creta y contra Salmona. Verso 8. Y con dificultad pasándolo, vinimos a cierto lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Verso 9. Y después de mucho tiempo habiendo pasado allí y habiéndose vuelto peligroso la navegación, porque el ayuno también había pasado, Pablo estaba recomendándole verso 10, diciéndole a ellos: hombres, percibo que con dolor, que mucho daño, no solo a la carga, sino al barco, pero también a nuestras vidas, va
va a ocurrir en el viaje. Verso 11, pero el centurión al piloto y al dueño de la nave le dio más credibilidad, más que a las cosas que hablaba Pablo. Verso 12, y el puerto era incómodo para permanecer durante el invierno. Entonces por esto el centurión aconsejó que navegaran de ahí también. Si por cualquier modo ellos pudieran ser capaces, habiendo logrado llegar a Fenicia y allá pasar el invierno, que también es un puerto de Creta, que mira al sur, al suroeste y al noroeste. Verso 13, y el viento del sur sopló suavemente, habiendo pensado ellos que habían obtenido su propósito, habiendo levantado el ancla, ellos entonces navegaron cerca de Creta y al poco tiempo surgió contra ella un viento tempestuoso que es llamado el Euroclidón. Verso 15, y el barco, habiendo sido atrapado y no siendo capaz de soportar contra el viento, se quedó a merced de él y fueron llevados, ¿cierto? Y fue arrastrado. Verso 16, y habiendo corrido bajo cierta isla pequeña llamada Claudia, estábamos con dificultad capaces de volvernos jefes del barco, o sea, de tener mando sobre el barco, el cual, habiendo tomado, estaban usando ayuda atándolo al barco. Verso 16, y habiendo corrido debajo de cierta pequeña isla, habiendo pues encontrado una isla pequeña llamada Claudia, estábamos siendo capaces de ser jefes del barco, el cual, habiendo subido, ellos estaban utilizando ayuda, amarrando el barco y temiendo para que él no cayera en las arenas, y habiendo dejado descender el mástil, fueron tomados. Verso 18, y nosotros, habiendo sufrido la tempestad, el día siguiente ellos estaban haciendo una limpieza y en el tercer día con nuestras manos nos fuimos en el barco, y ni el sol ni las estrellas aparecieron por más días, y ni una tempestad, y como había una tempestad grande sobre nosotros, entonces toda la esperanza se nos quitó de que pudiéramos ser salvados. Verso 21, y habiendo habido una gran ayuno, entonces Pablo, poniéndose de pie en medio de ellos, dijo: debieron ustedes en verdad haberme escuchado y no haberse puesto a navegar desde Creta, y para salvar este daño, ahora les pido que tengan buen ánimo, porque nadie perderá la vida entre ustedes, pero solo el barco. Verso 23, porque
vino a mí esta noche, se puso en pie delante de mí un ángel de Dios a quien yo sirvo, diciendo, verso 24, no temas, Pablo, porque a ti es necesario que tú te presentes ante César, y mira, Dios te ha dado a ti a todos los que están contigo en el barco. Por lo tanto, verso 25, por lo tanto, anímense, hombres, porque creo en Dios de que esto será así, aun como ha sido hablado a mí.